Aries, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver los mensajes para ti esta semana. Y el arcángel que te acompaña y el mensaje que tiene para ti es el arcángel Miguel. Me viene esta energía de que vas a sentir así como aires frescos, aires nuevos a tu alrededor. Te vas a sentir entrando a un nuevo lugar, que se abren unas puertas para tu vida, unas puertas que van a representar la libertad para ti. Me colocan tus guías también la frase aceptación. Vas a ser aceptada, aceptado por alguien, por un país o por un trabajo. Una energía en donde te está hablando de que tu vida va a estar cambiando de ahora en adelante. Va a venir un momento de claridad. Y sabes, el mensaje principal también para algunos de ustedes es esa energía de sentirte libre. De sentirte que ahora estás en un lugar, un país, una etapa de tu vida en donde no estás siendo juzgada, no estás siendo juzgado. Qué interesante ese mensaje para ti, ¿eh? Vamos a ver también tus energías. ¿Cómo vas a estar durante esta semana? En la mente, ¿qué podría estarte dando vueltas? La carta de compartir. Uy, uy, uy. Vas a tener como una gran noticia, algo que tú vas a querer compartir con todo el mundo. Y si bien es cierto, es una gran bendición que vas a estar recibiendo de ahora en adelante, ¿eh? Para algunos de ustedes se manifiesta esto esta semana, para otros un poquito más adelante. Pero es una energía como de compartir una noticia, de querer decirle algo a los demás, esa energía de que tal vez quieres el apoyo de otras personas. Con eso sí hay que tener cierto cuidado, porque recuerda que la situación que vas a estar viviendo tú, yo la veo como una situación excelente, una situación maravillosa. Pero tal vez personas a tu alrededor no estén en estos instantes vibrando en la misma sintonía que tú. Y eso podría ocasionar cierta resistencia o cierta energía, tal vez incluso de envidia. Entonces, tal vez lo que tú estás preguntándote durante esta semana será: ¿le comparto esta nueva buena noticia a mi familia, a mis seres queridos? ¿Con quién puedo compartir esta buena noticia? Que no vaya a tratar de continuar amarrándome, sino que vaya a empoderarme y ayudar a continuar con esa energía de seguir mis sueños. Atentos con eso, ¿eh? Mira, si también tengo que decirte un pequeño consejo con un gran amor para ti, que esto que estás por recibir, esta bendición que estás por recibir, es para ti, no para más nadie. ¿Sabes? Así me están diciendo tus guías. Esta bendición es tuya, es para ti. Más adelante, tal vez, en un futuro podrás compartir eso que vas a estar recibiendo, pero por ahora es para que tu alma se regocije en esta alegría que viene para tu vida. ¡Wow! Corazón, sentimientos, emociones, ¿cómo está esa energía? Tienes la carta de la creatividad. Y me encanta cómo estas energías tienen esta luz, esta iluminación. Aquí está esta vela. Aquí está la iluminación de la carta con la luna. Te habla de un corazón que va a estar teniendo nuevos sentimientos, nuevas emociones, en lo cual vas a estar experimentando nuevas formas de ver la vida. Vas a sentirte diferente, ¿sabes? Esa energía también de que tu corazón va a tener un sentimiento así como de una gran pasión. No necesariamente tiene que ser nada romántico. Esa gran pasión que vas a tener podría ser con respecto a nuevos proyectos, nuevas ideas. Puede tener que ver con esa creatividad en el aspecto de lo que a ti te apasiona hacer, que va de la mano con la creatividad. Va de la mano con tu mente, con compartir esas nuevas ideas. Siente un corazón que se va a sentir, gracias a esta energía del arcángel Miguel que representa la carta del 8 de espadas, en libertad de querer amar, de querer hacer lo que tú quieras, lo que te dé felicidad. ¿Qué podría bloquear tu felicidad durante esta semana? Eso no quiere decir que esto va a pasar, es simplemente para que lo tengas en cuenta. A ver, lo que podría... ¡Wow! Mira, la carta dice renacer, pero apenas vi esta carta, tus guías colocaron en mi mente la frase resistirte. Y resistirte a recibir esto nuevo para ti. El resistirte a las situaciones que vas a estar experimentando es lo que te va a bloquear la felicidad. Simplemente acepta y recibe estas grandes bendiciones que están por llegar a ti. Me están indicando tus guías. No te resistas. No seas un obstáculo en tu progreso. No seas un obstáculo en las grandes cosas que vienen para ti.
Y esta carta del renacer también podría estarte indicando de que hay una situación en tu vida que ves como un gran obstáculo, un obstáculo que no has podido vencer, que no has podido liberarte de él. Y que tal vez el consejo que te están dando tus guías es que la situación la estás tratando de resolver a la fuerza. Y me están indicando de que si tomas algún tipo de acercamiento mucho más dulce, mucho más tranquilo, mucho más relajada, mucho más relax, mucho más así como con calma, vas a encontrar la solución a esa situación o a ese problema que se te podría estar presentando durante esta semana. Siempre me colocan este mensaje así como que logras mucho más con miel que con limón. Entonces vas a ganar mucho más y vas a traer mucho más esa suerte, esa bendición, esa solución al problema que tienes con miel. Wow. Vamos a ver un mensaje general para ti esta semana y luego entraremos en los mensajes de trabajo, dinero y amor. En específico, yo lo manejo más que todo como crecimiento personal. Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte. Dale clic allí, a suscribir, a seguirme aquí en mi canal para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si es la primera vez que me ves, pues espero que estés disfrutando de esta lectura. Si ya estás suscrita o suscrito, gracias por todo tu apoyo. Esta semana tienes la reina de bastos y la carta del as de bastos. Mira, siento cierto nivel como de presión. Algunos de ustedes durante esta semana te van a estar tal vez presionando, tratando de sugestionar o manipular para que firmes algún tipo de documento, para que firmes algo. No, fírmame aquí, rapidito, rapidito. Entonces, toma esas cosas con calma. Si alguien te está apurando para que firmes y no te está dando tiempo para que leas las cosas, eso es una banderita roja que dice, aquí hay algo que no podría estar bien. Entonces, para que prestes atención a eso, porque puede haber una persona un poquito malintencionada o digamos descuidada, pues para no decir que la persona es malintencionada, digamos que una persona un poquito descuidada, que podría estarte haciendo a ti firmar algo que después te va a comprometer y te va a meter a ti en algún tipo de problemita. Entonces evita esa situación, ten cuidado. Hay firmas de documentos esta semana, hay transacciones tal vez incluso donde podrías estar haciendo algún tipo de pidiendo algún tipo de contrato, préstamo, pero sí me están indicando de que revísalo bien, ya sea que sea un contrato de trabajo, que sea un préstamo con el banco o con una persona de esas que prestan dinero por ahí. Todo lo que vayas a hacer, siempre recuerda escuchar tu intuición. Esto es una guía. Al final del día tienes que escuchar tu intuición. Aquí me dicen, cuidado con firmas de documentos, principalmente si te dicen, firma, rapidito ahí. Mueve, no tengo tiempo. Cuidado con esa energía. Mira, ¿qué más se te voltea? La carta del 9 de oros dice que tú eres una persona que sabe, una persona que, si bien es cierto, tú estás en esta carta del 9 de oros rodeado de mucha abundancia, de mucho dinero. Si bien es cierto, tal vez no te sientas así de esa manera porque han habido personas que de alguna forma se han estado aprovechando de eso. Tu momento de triunfar ha llegado. Tu momento de estar arriba ha llegado. Si esto es algo que ya te había sucedido, firmaste un documento y ahora te están echando la culpa a ti de algo y te estaban inculpando, tal vez había cierta energía donde tú pudiste haber estado con este 8 de espadas con algo de cárcel, prisión o en juicio, tú sales bien de eso. Pero sales bien de eso siempre y cuando te mantengas sereno. Principalmente si esto fue algo que ya te sucedió, ¿ok? Un mensaje adicional para ti esta semana, la carta del caballero de espadas. No te rindas, dice. Sigue hacia adelante, luchando con muchísima fuerza, de frente y con la frente en alto. Vas a tener la energía y la fuerza durante esta semana y de aquí en adelante para enfrentarte a todo directo. Nadie va a poder contra ti. Nadie. Mira, también me está llegando un mensaje adicional con estas cartas, te lo voy a dar. Parece que aquí había una cosa, algo que era tuyo y te lo quitaron. Esto puede ser, para cada uno de ustedes va a ser algo distinto. Puede ser una herencia, una casa, un trabajo, algo que era tuyo y te lo habían quitado. Te lo van a regresar. Mira, también para algunos de ustedes puede ser algo como un objeto. También para algunos de ustedes puede ser algún tipo de conflicto con alguna persona. Algo que te quitaron que era tuyo, te lo regresan. Mira, 3 de copas, celebraciones, alegrías. Sin duda, eso es una gran confirmación de que lo que te quitaron que era tuyo vuelve a ti. Bien. Recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, puedes entrar a mi página web www.jtarot7.com. Es la única manera de obtener una consulta privada conmigo. Yo
Nunca te voy a estar comunicando por medio de mensajes directos ni ningún otro tipo de mensajes para que tengas una consulta conmigo. La única manera de obtenerla es comunicándote directamente a mi página web por medio de las redes sociales. Sí, con mucho gusto. Si ustedes hacen una pregunta, yo se las puedo responder. A veces demoro, pero yo nunca te voy a mandar un mensaje para decirte, mira, ve, atiéndete conmigo. No. Continuamos entonces. Vamos a ver en el aspecto del trabajo, o si tienes un negocio propio que viene para ti esta semana. Tienes la carta del 10 de copas. Estas son muy buenas noticias para ti. Viene estabilidad en el trabajo o en el negocio. Si es un negocio familiar, va a estar muy bien aspectado. Viene la superación, así me lo dicen. Viene una superación para ti. Noticias, si eso está relacionado con el mensaje anterior y algunos de ustedes tal vez te habían sacado del puesto de trabajo, te van a reintegrar a tu puesto de trabajo. Mira, te llaman para reintegrarte. Si te sacaron del trabajo injustificadamente o te dijeron vamos a ponerte en suspensión, te llaman del trabajo. Esto también podría estarte indicando de que en el trabajo, en el negocio que tienes, vas a estar recibiendo una llamada muy importante que te va a dar mucha alegría durante esta semana. Mensajes que llegan a ti en el trabajo. Tal vez pueden ser mensajes de reconocimiento, felicitaciones por el trabajo que has estado haciendo, de una nueva oportunidad, del reconocimiento por tus jefes, tus compañeros, por la competencia. Muy bien, ¿eh? Me mantienes al tanto ahí en los comentarios y recuerda también dejar tus likes. Wow. Si estás buscando trabajo, ¿cómo está esa energía? Tienes la carta del 4 de oros. Cuando veo esta carta, tus guías me colocaron en la mente la palabra desconfianza. Algunos de ustedes que están desconfiando. Y eso puede tener que ver con alguna oportunidad tal vez que tuviste en el pasado. Y esa oportunidad que tuviste en el pasado tal vez no funcionó como tú estabas esperando. Y hay que analizar muy a profundidad esa desconfianza. ¿A qué viene? ¿Son a factores externos? ¿Eres tú tal vez que estás desconfiando de tus habilidades, de tus talentos? ¿Alguien te ha dicho algo que de alguna manera u otra te ha puesto a dudar quién eres? Porque sí siento esa energía como de que te estás reservando, te estás cuidando un poco en el aspecto de búsqueda de nuevo trabajo. Alguien ha afectado tu confianza en ti. Tienes que recordar que tú eres un ser fuerte, un ser divino, un ser especial. Y que Dios te ha traído aquí para que triunfes, para que cumplas con tu misión. Recordando eso sí que la misión de cada uno de nosotros es distinta. Pero lo importante es que en el ámbito en el cual estás, en donde tú sientas ese llamado, esa corazonada que sale en la creatividad, ahí está tu pasión. En eso que tú no puedas dejar de pensar y tú dices, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Allí está tu pasión. Siempre inténtalo. Pero si te veo con una energía un poquito así como de reservado, o tal vez incluso podría ser que tengas una entrevista de trabajo y te están indicando aquí tus guías, suéltate un poquito, relax. Digo, tampoco es que vayas a ser confianzuda, ¿no? Dices, pero sí, con calma, ¿no? ¿Sabes? No te tomes esa energía como, recuerda, con dulce y con tranquilidad. Se gana mucho más que con sal y con limón, a menos que estés tomando un tequilito. Bien. Recuerda, tú eres valioso, tú eres valiosa, cree en ti. Dicen tus guías y también pues yo, nosotros creemos en ti. Finanzas, esta semana, ¿qué onda con el aspecto financiero? Mira eso, As de oros. Llega dinero a tus manos, en abundancia. Y esta oportunidad de finanzas también podría estarte indicando de una unión, un compromiso, caminar hacia el altar, y te indica también esa energía de que esto puede ser una gran bendición para ustedes, pues porque de alguna manera u otra se unen y de esa forma pueden reducir los gastos de alguna manera. Veo como esa energía para un grupo de ustedes donde hay dos grupos de personas que ahora van a estar trabajando en conjunto hacia una misma misión. Y para otros de ustedes, con sus manos abiertas, recibiendo ese gran regalo, esa gran bendición que viene de parte de Dios, de parte del universo. Lo que tú creas para ti es una gran abundancia que va a llegarte. Llega el aspecto de crecimiento personal que tenemos aquí para ti. A ver, tienes la carta del Sota de Bastos. Hay una aventura, un nuevo viaje, algo que estás planeando, que quieres hacer. No necesariamente tienes que hacerlo durante esta semana,
Puede ser simplemente también que estás como buscando en internet, buscando así los lugares hacia dónde ir, hacia dónde visitar, dónde conocer. Pero esa energía, cuando yo veo esta carta, mis guías me la marcan. Yo le digo a esta carta el backpacker, la mochilera o el mochilero, ¿sabes? Esa persona que anda por ahí de un lado para otro. Interesante entonces ese mensaje, ¿eh? Hay algunos de ustedes que tal vez se puedan estar sintiendo así como de un lado para otro, como un nómada, como una persona que tal vez sientes en tu vida que no está un poquito de estabilidad. Y una vez más, estas son lecturas generales para que uno de ustedes aplique de una manera distinta. La manera que aplica para ti es, ¿te sientes como un barco a la deriva? Eso es lo que te están queriendo decir con esta carta. Para otros es que estás pensando en buscar, probar nuevos destinos, nuevos lugares para encontrar ese lugar donde te sientes como en casa. Y te están indicando entonces de que es el momento de que empieces a tomar esos cambios, de que empieces a tomar esas decisiones. Muy bien. Oye, estén pendientes al canal, recuerda suscribirte y activar la campana porque durante este mes de abril voy a estar haciendo unos videos adicionales, unos videos extra, sorpresita, ¿eh? Pero te enteras si te suscribes. Suscríbete y activa la campana. El día importante para ti es el día sábado. Me cuentas cómo te va el día sábado. Y los números de la suerte para la lotería. Para algunos de ustedes estos números pueden significar algo más, ¿eh? Tienes el 11, puede ser también el 10 o el 01. Y también tienes el 83 o el 38. Esto puede ser un año, el año 83. Para algunos de ustedes podría tener ese significado. 38 años también. Bueno, me avisan, ¿eh? Y el consejo de parte del espíritu animal. A ver qué te dicen. Uy, qué belleza. Tienes a la marmota. Y te dice, es momento de soltar. El número divino que te da es el número 31. Puede ser el 13, puedes sumarlo y te da el número 4 también. Pero te indica principalmente, suelta. Hay algo que ya no te está haciendo feliz y tienes que soltarlo. El color que veo para ti esta semana es el color así como chocolatito. Un chocolatito, ese es el color que veo para ti. Muy bien, gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo. Manténme al tanto en los comentarios, deja tus deditos para arriba. Ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchísimas más personas y también puedan recibir estos mensajes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.